Oseas capítulo 10. Libro de Oseas, capítulo 6, perdón, capítulo 10, verso 6. Oseas 10, verso 6. Libro de Oseas, capítulo 10, verso 6. A medida que lo vayamos encontrando, nos vamos poniendo de pie como reverencia a la palabra de Dios. Oseas, capítulo 10, verso 6. Doy lectura en el nombre de Cristo Jesús. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espinos y cardos. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caer sobre nosotros. Desde los días de Gabaa has pecado, Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa contra los filisteos. Y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es una novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá y quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segaste iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Amén. Oremos. Dios Padre, esta porción de las Sagradas Escrituras ha sido leída. Te suplico y te ruego que puedas darnos sabiduría y entendimiento para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor, a través de las Sagradas Escrituras. Te ruego, Señor, que nos des esa capacidad de entender y comprender. Danos, Señor, ese entendimiento que tanto necesitamos. Señor, háblanos a tiempo y fuera de tiempo. Enséñanos, exhórtanos, repréndenos, redargúyenos con toda paciencia y doctrina. Necesitamos de ti, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Oseas, versículo a versículo, en ese estudio ya conocido como los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Ya llevamos 6 profetas a lo largo de casi 3 años. Y en este estudio hemos visto en el libro de Oseas cómo este pueblo, tras una y otra amonestación de parte de Dios, no quiere volverse al Señor. No quiere volverse de su infidelidad. La idolatría aumentó de una manera considerable. Su corazón estaba dividido.
servimos a Jehová o servimos a los ídolos. Ellos querían adorar a Dios, pero bajo sus propias reglas. La casa de Dios se transformó en casa de iniquidad, trayendo sobre ellos lamento y lloro, sobre el pueblo y sobre sus sacerdotes. Todo esto es parte del juicio que vendría sobre los inicuos, es decir, sobre aquellos que conociendo, impíos, sobre aquellos que conociendo la palabra de Dios, no la hacen. Aquí no le estamos hablando a los de afuera, aquí se nos está hablando a nosotros, conocedores de la palabra de Dios. En ese contexto entra este versículo 6 del capítulo 10 y parte diciendo: aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. La versión más clara, la Biblia de las Américas, dice así: también el becerro será llevado a Asiria como un presente al rey Jareb. Porque aquí dice él, pero él está hablando del becerro, que está anteriormente en el contexto. Hemos dicho anteriormente que los becerros no era solamente una muestra de idolatría, era una muestra de pervertir la adoración verdadera a Dios. Porque ellos levantaron esos becerros como decir: yo tengo a Jehová a mi manera. Recuerden que el templo estaba en Jerusalén, este reino estaba dividido, reino del norte, reino del sur. Específicamente el templo estaba en el reino del sur. Entendemos que en el antiguo pacto existía lo que se conoce como el santuario único. Todos ellos debían ir a adorar ¿a dónde? A Jerusalén, al templo. Por muy lejos que vivieran, en el otro extremo, ellos tenían que viajar a Jerusalén y adorar a Dios. Pero si ellos querían construir su propia iglesia, por decir una cosa así, en lugares altos, por mucho que estuvieran sirviendo a Jehová, eso no sería correcto. Porque Dios decía que hay un lugar establecido para adorar a Dios. Esto es típico ejemplo como la persona que dice: yo voy a adorar a Dios, pero no estoy de acuerdo con ir a la iglesia. Es como la persona que dice: yo oro en mi casa, me quedo aquí. ¿La iglesia cuál es? ¿Cuál es el templo? Somos nosotros. Nosotros somos el templo. No es esta muralla, no es una muralla. El templo somos todos nosotros. Pero el templo yo no soy yo solo. El cuerpo de Cristo no soy yo solo, somos todos. Entonces, ¿dónde se manifiesta Dios? ¿Dónde se manifiesta Dios? ¿Dónde está su pueblo? Recuerden que estamos estudiando los pactos y la definición del templo es Dios habitando con su pueblo. Eso. Templo no es lo que uno dice: esto es un templo. Esto no. Esto es una sala solo. Hacen grandes catedrales, es el templo. Dicen, no, el templo somos nosotros, como iglesia, la congregación local. Nosotros somos ese templo. Pero ellos decían: para que ustedes no vayan a adorar al Señor allá, dijo el rey Jeroboam, dijo: les queda lejos. Mejor voy a colocar un ídolo en Belén y voy a colocar otro ídolo en Dan. Voy a colocar un becerro en Belén y otro en Dan. Así que para que ustedes no vayan a adorar a Jehová allá, mejor vayan a adorar a Jehová aquí. En que más cerquita, ¿cierto? No puede ser. Es mucho más fácil, no tienen que esforzarse mucho. Entonces lo que hizo Jeroboam, este rey del norte, fue aliviarle la carga al pueblo. Obviamente su visión era esta: si ellos van a adorar al reino del sur, si ellos van a Jerusalén, ellos se van a volver a la casa de Judá, a la casa de David. Así que por eso yo voy a hacer estos ídolos. Pero queda demostrado que el hacer un Dios a nuestra manera, el acomodar la religión cristiana a los seres humanos, es una perversión del servicio de Dios. Nosotros no debemos tocar música que le guste al hermano o la hermana. No debemos predicar lo que le guste al hermano o la hermana.
Debemos cantar, predicar y orar lo que es agradable a Dios. Todo lo que hacemos dentro de lo que es el culto debe ser para adorar a ¿quién? A Dios. Nosotros estamos aquí para adorar a Dios. Entonces, ¿de qué le iba a servir a Israel servir a un falso Jehová? ¿De qué le iba a servir? De nada. Por eso se les dice aquí en el verso 6, dice, aún será él, el becerro, aún será el becerro llevado a Siria como presente al rey Jared. En la versión Biblia de la América más clara, porque dice tributo. Recuerden que usted a los reyes de la antigüedad, cuando los conquistaban, usted no podía llegar con las manos peladas ya. Usted tenía que llegar con tributo. Esos becerros que representan la idolatría, recuerden, estaban hechos de un material carísimo. Entonces ellos, cuando fueron conquistados, tenían que llevarle al rey Jared este tributo. Pero para ellos llevar su religión allá, llevar lo que ellos confiaban, era lo más triste y lo más terrible para ellos, porque quedaban, entre comillas, sin su Dios, sin su ayudador, sin su sistema de adoración. Entonces el Señor le dice, ¿de qué les sirven nuestras palabras? Adorar un falso Jehová. Si después van a tener que entregarlo como tributo, y lamentablemente van a ser avergonzados, y lamentablemente van a tener que sufrir por esta mala decisión. Amados, les exhorto a que no busquemos un Dios a nuestra manera. Les exhorto a que no tratemos de hacer las cosas fáciles para las personas. Tratemos de pararnos en la brecha y decir, ¿quién quiere servir al Señor? Vamos. El que no quiera servir al Señor no lo tiene por qué andarlo arrastrando. Porque esto es para los que verdaderamente se comprometen a servir a Dios. Porque esto debe nacer de nosotros mismos, hermanos. Va caminando afuera, perdón. El verso 7 ahora dice así: de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Cuando hablamos de Samaria, estamos hablando de la capital del reino del norte. Y está diciendo en aquella capital del reino del norte, tu rey va a ser cortado, así como llevaba la espuma por encima del agua. La espuma que va por encima del agua puede ofrecer resistencia. Vea la espuma del mar, ¿cierto? Esa espuma que bota puede ofrecer resistencia, puede decir, no, yo lo voy a confrontar el mar. ¿Puede hacer eso? No. Cuando una persona no está en las cosas de Dios, no puede ofrecer resistencia. Es arrastrado por la corriente. Es arrastrado por todo aquello que nos quiere dañar. Porque no tiene defensas. No tiene quien lo guarde. No tiene quien lo pueda proteger en ese día tan difícil. Y su rey sería aplastado, cortado, sería arrastrado, como lo hace la espuma sobre las aguas. Luego el verso 8 dice, y los lugares altos de Abel serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre los altares, espinos y cardos, y dirán a los montes cubrirlos, y a los callados caer sobre nosotros. Los lugares altos. Recuerde que no todas las personas viven en las llanuras. Hay personas que viven en los cerros. Entonces, como ellos querían buscar comodidad, hacían una adoración ahí que les quedara cerquita, que no tuvieran que esforzarse para eso. Pero eso que ellos confiaban no era agradable a Dios. Ese falso culto, esa falsa adoración acomodada a los hombres, no era algo que les iba a ayudar. Por eso el Señor dice como castigo, esos lugares de adoración en los cuales ustedes confían, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser destruidos. Van a ser destruidos. ¿Y qué sucede cuando a una persona se le destruye lo que más le importa? ¿Qué pasa con una persona que se le destruye lo que más le importa? Cae en depresión, ¿sí? Queda sin defensa, queda destruido. ¿Por qué hay tantas personas con depresión?
porque están poniendo su confianza en las cosas que se pueden perder. Si lo único seguro y estable que tenemos Dios es su salvación. Si usted pone su confianza en Dios y su salvación, podrá defraudar de muchas personas. Podrá ser defraudado aún de las personas que más ama. Podrá perder lo que más usted se ha esforzado. Sufrirá dolor, sí. Pero hay algo más importante. Hay algo mucho más importante. Que si bien sufrirá dolor, tendrá un descanso. Tendrá una seguridad aún en medio del dolor. Tendrá a alguien que le fortalecerá aún en medio de la angustia. Es como aquel hombre que se esmeró tanto por hacer su casa, que se esmeró tanto por tener lo mejor. Un día vino un incendio, se llevó todo. Y toda su vida murió ahí. ¿Y a qué llegan las personas sino al suicidio? Pero siempre pensé en una cosa. Las cosas materiales son buenas. Los lazos familiares son buenos. Pero nunca debemos decir que estas cosas terrenas son para siempre. Porque a veces estamos en alto y estamos bajo. Lo único seguro que tenemos es Dios. Y David tomó el ejemplo con algo que es la seguridad más grande que una persona tiene dentro de lo que es su familia. Dice, aunque mi papá y mi mamá me dejen, Dios me va a recoger. Los padres son la seguridad del niño. Pero si su confianza está en Cristo, aunque pierda lo más importante que es lo que son sus padres, ella sabe que Dios va a estar con él. Que Dios va a estar con él. Porque su confianza no está en las cosas que desaparecen, sino en el verdadero Dios. Pero la confianza de estos israelitas idólatras que habían pervertido la verdadera adoración a Dios, sus altares iban a ser destruidos. Este pecado de Israel. Porque hacer una falsa adoración es pecar delante de los ojos de Dios. ¿Y qué va a pasar con su adoración? Recuerden que cuando estos países eran conquistados, eran esclavizados y llevados a otros lugares. Entonces, esas ruinas, ¿qué empezaban a pasar sobre esas ruinas? Empezaban a crecer el pasto, si lo podemos decir así, los pinos, los cardos, empezaba a llenarse de pasto. Entonces le dice, ustedes van a quedar completamente de ruina, si podemos decir así. Ustedes van a quedar arruinados ante este castigo tan tremendo. Van a quedar en el olvido. Y van a utilizar un texto que más adelante se va a utilizar en Apocalipsis, el cual dice que va a ser tanto su desesperación que van a decir a las peñas, dice, caer sobre nosotros. A los montes le van a decir, un buen chileno va a decir que nos caiga todo este cerro encima, que nos caiga una piedra encima y nos mate. Porque para ellos la muerte va a ser lo que más quieren. Que están pasándola tan mal que lo único que quieren es morir. Es así con las personas que no confían en Dios. Es así con las personas que no ponen su confianza total en Dios. Así son con las personas que verdaderamente abandonan la adoración real a nuestro amado Dios. Y dirán a los montes cubrirnos, a los collados caer sobre nosotros, entra una desesperación, porque perdieron lo que era más importante para ellos. Por eso hay tanta gente con depresiones hoy en día, tanta gente viviendo dificultades hoy en día, porque el materialismo le está ganando las cosas terrenas, porque han abandonado nuestra gloria, lo más importante que tenemos, lo cual es Dios. Luego, el verso 9 dice, desde los días de Gabaa has pecado, Israel. Allí estuvieron, no nos tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Recuerden que aquella tribu de Benjamín había cometido eso tan terrible como lo era una violación a una mujer. Imagínense toda la cantidad de un pueblo cometiendo ese acto tan aberrante y terrible. Tal así que esta mujer
se le salieron sus extrañas todos. Y tuvieron que cortarla en 12 pedazos y pasarlo a las 12 tribus de Israel. Eso es lo que pasó en Gabaa. ¿Y qué pasó con las tribus de Israel? Empezaron y fueron donde Benjamín y empezaron a matar a todos los benjamín por ese pecado horrendo que habían cometido. Pero estaba llegando al punto que esa tribu ya está desapareciendo porque lo estaban matando a todos. Y ahí es donde viene la misericordia del Señor y van a tener que pasarle mujeres de otros tribus para que ellos pudieran hacer descendencia, si no iba a desaparecer esa tribu. Entonces él le dice desde los días de Gabaa, desde ese día que cometieron ese crimen tan tremendo, allí los tomó la batalla contra los inimigos, allí fueron despedazados aquellos que cometieron ese gran crimen, allí fueron castigados por el justo juicio de Dios, citando ciertos Jueces capítulo 19, del 1 al 30. Ahora dice el verso 10, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Entiéndase la palabra doble crimen como un pecado reiterativo. Este pueblo ya no estaba pecando una vez o de vez en cuando. Ellos estaban pecando una y otra, ¿cierto? Lo hemos visto a lo largo de estos capítulos en el libro de Osea. Osea les dice, arrepiéntanse, y ellos siguen pecando, siguen andando en la idolatría, siguen haciendo cosas malas. Entonces el Señor les dice, en otras palabras, soy un Dios soberano y en cualquier momento yo los voy a enviar del pueblo. Porque el Señor sabe cuándo nos va a castigar. No es el tiempo de nosotros. Una vez se ve que estas personas prosperan, les empieza a ir bien, les empiezan todo bien. Pueden pasar meses, pueden pasar años. Pero como dice el Salmo 73, Asaf lo entiende, dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Es decir, aquellas personas que andan en impiedad no saben dónde se están metiendo. No saben que puede venir un momento en el cual van a ser despedazados por la ira de Dios. Como dice la Escritura, que sobre los impíos va a venir, sobre los falsos maestros va a venir destrucción repentina. Ellos no van a saber cuando venga todo el juicio y toda la mano de Dios sobre ellos. Los va a tomar por sorpresa, porque cuando el Señor diga, cuando el Señor lo desee, los va a castigar. ¿Y qué va a juntar? Pueblos enemigos, para que una vez que ellos estén sin defensas, queden totalmente derrotados y tendidos en el camino. ¿Es acaso Dios malo por hacer esto? ¿Es malo Dios? No. Él es bueno, Él es la bondad, pero Él también es la justicia. Entonces este pueblo se había comprometido, ¿se acuerdan en el libro de Josué? Todos vamos a servir a Jehová. ¿Se acuerdan donde leímos el último capítulo de Josué? Les preguntó, Josué le dijo, yo no sé a ustedes, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y el pueblo dice, nosotros también vamos a servir a Jehová. Nos comprometemos delante de Él, juramos que lo vamos a servir. ¿Y qué le dijo? Ustedes no lo van a hacer, porque su corazón siempre está cargado de idolatría. Ustedes no lo van a hacer. No, nosotros lo vamos a hacer igual. Pero el tiempo demostró que lo que decía Josué era real. Ellos no cumplieron. Ellos no cumplieron con lo que habían prometido, por lo cual recibirían este castigo de parte de Dios. El verso 11 dice, Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre la lozana cerviz y haré llevar yugo a Efraín, hará Judá y quebrará terrores de Jacob. El pueblo de Israel era un pueblo que en su principio fue un pueblo nómade. Habitaron 40 años en el desierto, su padre Abraham también estuvo en el desierto, Isaac, Jacob. Era un pueblo que moraba en tiendas en su principio. Y usted sabe que si uno viviera como un pueblo nómade, uno nunca haría una gran casa, uno anda con una esta de tela. Pero los cananeos eran civilizaciones que ya están hace años ahí. Entonces ellos empezaron a manejar lo que es el ladrillo, empezaron a manejar lo que es el hierro, y eso quiere decir avance, quiere decir desarrollo. Entonces cuando ellos ven que ellos viven en puras casquitas, ellos ven las casas de los cananeos y ven que las casas de los cananeos eran pero sólidas,
Las armas que ellos tenían eran armas forjadas. Y ellos eran un pueblo nómade. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que este pueblo, llamado Israel, era un pueblo que para su victoria y para su bienestar, ¿de quién dependía? ¿De su avance tecnológico o de Dios? Dependía de Dios. Porque sus batallas no las ganaban con las armas, las ganaban porque Dios estaba con ellos. La bendición que ellos recibían, no la recibían por sus avances, la recibían por la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios estaba condicionada ¿con qué? Con el pacto. Estaba condicionada con poner por obra la palabra de Dios. Y para hacer meditar a este pueblo, en este verso 11 de Oseas, capítulo 10, verso 11 dice, Efraín. Recuerden que Efraín es un seudónimo para referirse al reino del norte. Dice, Efraín es una novilla domada, que le gusta trillar. Entonces, este pueblo nómada era un pueblo agricultor. ¿Y cómo usted le puede explicar a las personas las cosas de una manera que ellos entiendan? Se las puede explicar con términos que ellos manejen. Y en este caso ellos manejan estos términos de agricultura. Entonces, una novilla que le gusta trillar, una novilla que le gusta el trabajo era comparado a los inicios de Israel. Porque en el inicio del pueblo de Israel, ellos como esa novilla que les gusta arar, ellos como ese pueblo de Israel, en su comienzo ellos querían servir al Señor. Cuando ellos comenzaron, ellos querían servir al Señor, querían hacer las cosas bien. Entonces le está diciendo que el profeta, acuérdense cuando ustedes comenzaron. Cuando ustedes comenzaron, eran como esa novilla domada que les gustaba trillar y que tenía una cerviz como lozana. Es decir, tenía buen cuello, si lo podemos decir así, para llevar yugo. Era una novilla fuerte que usted le colocaba ese yugo y andaba, pero bien. Entonces ellos, cuando el Señor les dijo la ley, ellos en su comienzo anduvieron bien. Pero después, ¿qué les pasó? Dice, habla de Efraín, habla de Judá, que en su trabajo ellos quebraban los terrones, es decir, preparaban la tierra. Eran animalitos, de esos animalitos para sembrar, dejaban pero la tierra parecida, aradito. Así era en su comienzo, ellos querían hacer las cosas bien. Entonces aquí el profeta, como les dice, como acuérdense de ustedes cómo fueron en sus comienzos. Y aquí el profeta, que no solamente habla del Dios de juicio, sino que también habla del Dios de amor, les da un consejo. Y ese consejo es que se arrepientan. Nuestro Dios, el Dios a quien usted y yo servimos, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia también. Pero para que esa misericordia pueda venir a nosotros debe existir arrepentimiento. Y el consejo del profeta es este. Y les dice, siembren para ustedes en justicia. ¿Y qué van a cosechar? ¿Qué van a cegar? Misericordia. Debemos comprender una cosa, le sigue aquí hablando en términos de agricultura. Y como se diría en buen chileno, lo que sembramos cosechamos, ¿cierto? Si usted siembra cosas buenas, ¿qué es lo que va a cosechar? Cosas buenas. En este caso, le está diciendo, ustedes siembren justicia. La palabra justicia, ordenanza, ley, mandamientos, pacto, son un sinónimo. Entonces aquí, en otras palabras, el profeta le estaba diciendo, siembren la obediencia al pacto. Sean obedientes a la palabra de Dios. ¿Y qué van a cosechar? Misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta. Miseria, cordia, corazón. Es decir, que Dios, con su cordio, con su cardio, con su corazón, se acuerda de nuestra miseria. Eso significa misericordia. Entonces, si nosotros caminamos de acuerdo al pacto, le decía al pueblo de Israel, si ustedes caminan de acuerdo al pacto con su Dios, Dios nos va a levantar de la miseria en la cual estamos.
Dios los va a sacar de esa condición miserable y deplorable espiritual en la cual están. Pero para eso, ¿qué deben hacer? Sembrar. Siembren obediencia al pacto de Dios y cosecharán que Dios se vuelva a acordar de ustedes y los sacará de la miseria en la cual se hallan. El segundo consejo es: haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. El arrepentimiento es graficado con esto, amados: el barbecho. Los agricultores entienden este término. ¿Quién sabe lo que es el barbecho? Cuando hablamos de barbecho, estamos hablando de preparar la tierra. Ese es el barbecho, cuando se prepara la tierra. Porque usted no puede sembrar maíz en un terreno lleno de pasto. ¿Usted cree que les va a salir ahí la semilla de maíz? ¿Qué es lo que hay que hacer? Barbecho. Y el barbecho consiste en arar la tierra, luego pasarle la rasca de clavo, que uno le llama aquí, sacar todo lo malo, todo el pastizal, toda la maleza, sacarla. Y dejar ese terreno limpiecito. Entonces, en otras palabras, el profeta le estaba diciendo: preparen sus corazones delante de Dios. Si ustedes verdaderamente quieren ser bendecidos, si ustedes verdaderamente quieren experimentar la misericordia de Dios, preparen sus corazones. Saquen la maleza que hay en su corazón. Saquen todo lo que estorba de su corazón. Y para sacar lo malo del corazón, ¿qué es lo que ellos necesitaban? ¿Se acuerdan lo que ellos necesitaban? Los mandamientos. Porque los mandamientos nos muestran qué es lo malo que debemos sacar, ¿cierto? Entonces ellos debían preparar sus corazones con los mandamientos. Pero hacemos la primera pregunta: ¿los mandamientos alguna vez han salvado a alguien? No pueden salvar a nadie. Porque los mandamientos nos muestran lo que es malo. Nos muestran la justicia de Dios y lo malo que hay en nosotros. Pero hay una ventaja, porque cuando conocemos lo malo que hay en nosotros, tenemos la chance de cambiar de actitud, de abandonar lo malo que estamos haciendo. Entonces el profeta le está diciendo: hagan barbecho, preparen sus corazones, porque cuando son expuestos ante la ley de Dios, ustedes van a empezar a retirar todo lo que nos sirve. Arrepentimiento, ¿qué significa? Cambiar de actitud, el no volver a hacer lo que hacíamos antes. Porque si dice la Escritura: si las cosas que antes destruí, yo las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Y no podemos hacernos transgresores, amados. Nosotros debemos comprender que las cosas viejas, dice, pasaron. Dice la palabra del Señor en la carta a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Si queremos hacer un barbecho en nuestro corazón, vayamos ante la ley de Dios. Porque la ley, ¿a dónde nos va a llevar? A los pies de Cristo. La ley nos va a llevar a arrepentirnos y venir a Cristo, acercarnos a su trono de gracia para hallar paz para el oportuno socorro. Y cuando nosotros hacemos barbecho, preparamos la tierra, el consejo es: porque es tiempo. ¿De qué es tiempo? De buscar a Jehová. O sea que esto no se puede dejar para mañana. El cambio de actitud empieza ahora. Porque si usted deja para mañana, se olvida. Porque es hora de buscar a Jehová. Es hora que nos levantemos y busquemos a Jehová. Y cuando ya tenemos el terreno de nuestro corazón preparado, ¿qué sucede ahí? Dice: y os enseñará justicia. Pero si nuestro corazón está cargado de pecado, si nuestro corazón quiere solamente aferrarse al pecado, a la maldad, ¿cómo Dios nos va a enseñar? Si creemos saberlo todo, si creemos que nadie nos puede venir a decir nada, ¿cómo vamos a preparar nuestro corazón? ¿Cómo vamos a ser enseñados por Dios? ¿Cómo vamos a aprender justicia si no estamos dispuestos a entregar nuestros corazones para servir al Señor? Es tiempo de servir a Jehová.
Es tiempo de servir a Jehová. Pero para servir a Jehová hay que preparar ¿qué cosa? El corazón. Preparemos nuestros corazones para ser útiles para Dios. Nosotros como iglesia estamos para ser útiles. Debemos ser útiles para Dios. No nos conformemos con solo venir a la iglesia. No nos conformemos con solamente abrir la Biblia en la semana. No nos conformemos con solamente cantar alabanzas y escuchar uno u otro mensaje. Debemos entender que estamos aquí para realizar un trabajo para la gloria de Dios. Y cada uno de nosotros debe conocer su función. Dios ha dado dones a su iglesia, pero dones no para su propio beneficio, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo. Preparen sus corazones, porque es tiempo de buscar a Jehová, y Él os va a enseñar justicia. Si quiere que Dios le enseñe, debe disponer su corazón. Si queremos que Dios nos enseñe, no podemos ir creyendo que lo sabemos todo. Debemos ir delante de Dios y reconocer nuestros pecados y faltas. Reconocer que Él es el único que puede hacernos instrumentos útiles en sus manos. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Debemos decirle, Señor, dame la forma que tú quieras. Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Debemos seguir el consejo que pudo entender Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo venga. Debemos disminuir para que Él vaya creciendo en nosotros. Pero ¿qué sucede si somos infieles a Dios y no queremos reconocer su disciplina? ¿Qué pasa si queremos seguir con nuestro corazón todo sucio? Pasa lo contrario, porque recuerde que el pacto antiguo era un pacto que traía bendición, pero en desobediencia, ¿qué es lo que traía? Maldición. Moisés le dijo, aquí les traigo la bendición y la maldición. Si ustedes oyeren atentamente la ley del Señor y la van poniendo por obra, bendita va a ser tu tabla de amasar. Bendito va a ser el fruto de tu vientre. Bendito vas a ser en el camino. Bendito va a ser, ¿cierto?, en el campo. Bendito va a ser en todas las cosas que hagan. Pero, si ustedes desobedecen mi pacto y no prestan atención a mis ordenanzas, maldita va a ser tu tabla de amasar. Maldito va a ser el fruto de tu vientre. Maldito vas a ser en el campo. Y así un sinnúmero de maldiciones, las cuales venían por ser desobedientes al pacto. Nótese que el pueblo de Israel no perdía la salvación, porque la salvación no se pierde. Si Dios ha salvado a alguien, ese alguien va a ser salvo. Nótese que ellos perdían ¿qué cosa? Bendiciones terrenales. Perdían la tierra, morían sus familias, venía pobreza. Seguían confiando en el Señor, pero venía pérdida de bendición. Eso es lo que condicionaba el pacto de la circuncisión, porque cuando ellos se circuncidaban, ellos estaban obligados a guardar toda la ley. Y si no la guardaban, la iban a pasar mal. Entonces aquí les dice en el verso 3, habéis arado impiedad y cegaste iniquidad. Si nosotros nos dedicamos a arar cosas malas, a no seguir la palabra de Dios, si nosotros queremos seguir un camino de desenfreno sin prestar atención a la palabra de Dios, lamentablemente vamos a cegar ¿qué cosa? Cosas malas. Muchos dicen es que David pecó. David, no sé, tuvo otra mujer. David, ¿qué es lo que hizo? Mandó a matar a un hombre. David hizo esto y el Señor lo perdonó. Dice, sí, está bien. Él no perdió su salvación. Pero diga, ¿qué le pasó después? Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Uno de sus hijos se rebeló contra él y le quiso quitar el reino y murió. Todas sus mujeres, queridas, sus mujeres fueron violadas a la luz del día. Entonces no podemos decir que traspasar los mandamientos no va a venir nada sobre nosotros, vienen consecuencias, amados. Y no miremos tan fácil
fácil, es que David pasó eso, Sansón le pasó eso, pero entienda una cosa, es en San Juan 17 donde el Señor ora para que venga el Espíritu Santo. En el antiguo pacto el Espíritu Santo no estaba morando aquí. El Espíritu Santo estaba en los profetas y ellos le avisaron. Venía sobre ciertas personas, pero no para cambiar los corazones. Entonces, si los israelitas eran duros de cabeza, si David hizo esto, hizo esto otro, pero él no tenía el Espíritu Santo. Y en el nuevo pacto esa es la particularidad, que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. No solamente con nosotros, sino en nosotros. Entonces ahora vamos a tener a quién aquí, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué nos va a hacer? Nos va a redarguir de pecado, nos va a decir que estamos haciendo las cosas mal. El Espíritu Santo nos va a empezar a avisar a nosotros que estamos haciendo las cosas mal. Entonces para los de antes era más difícil, ¿no? Para los de antes era más difícil. Ahora el Señor ha cambiado nuestros corazones. Y si nos entregamos al pecado es por nuestra propia culpa. Me gusta mucho lo que dice la palabra y nos alerta y dice, porque es menester o es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál va a ser el fin de los que están afuera? ¿Entienden? Por eso no piense que un cristiano no va a ser disciplinado por Dios. La disciplina, dice el libro de los Hebreos, todos debemos ser participantes de la disciplina. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Un padre y una madre que no disciplina a sus hijos, no es un padre que los ama. Porque un padre que los ama siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Siempre le va a decir la verdad a sus hijos, por muy difícil que sea. Pero un padre que solamente, ¿cierto? Los hijos se portan mal, hacen cosas malas. ¿Ha visto, no sé, por un niño dice un garabato y ¿qué dice? Los papás, mire, qué bueno, que dice. ¿Es un padre que ama a su hijo? No. No sé, un hijo le pegó a un compañero, lo dejó sangrando. Mira, hijo, bien lo que hiciste. ¿Eso es un buen padre? No, un buen padre es el que corrige a su hijo. Así es Dios con nosotros. Dios es un buen padre porque Él nos corrige. Y dice, volviendo a Oseas 10:13, dice, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Amados, no hay mayor mentira que creer que yo puedo hacer las cosas por sí mismo. Porque ¿sabes lo peor? Es confiar que uno no, si me importa, si yo puedo salir adelante solo, dice el Señor. No es que yo necesito que nadie me diga nada. Yo no necesito que nadie me venga a decir a mí las cosas como deben ser. Entonces eso es lo que pasa. Muchas veces los seres humanos tienden a mentirse a sí mismos. Tienden a mentirse a sí mismos. Mire lo terrible que es eso. Confía en su valentía, confía que puede salir adelante, confía que puede seguir el mundo a su manera, pero lo único que está haciendo es comer un fruto de mentira. Lo único que está haciendo esa persona es mentirse a sí mismo. No entendiendo que el Señor, ¿qué dice? No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Podemos mentir a los hombres. Podemos mostrarnos delante de las personas como que somos los mejores cristianos. Pero no olvidemos una cosa, Dios lo ve todo. Dios lo ve absolutamente todo y a Él no le podemos engañar. El seguir en el mal camino solamente trae juicio. Por lo tanto, el verso 14 y 15 dice, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará vosotros, Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Los estudiosos bíblicos, no hay un consenso de lo que quién era Salmán ni lo que pasó en Bet Arbel. Pero la audiencia original entendía que ahí pasó algo terrible. Allí fue destrozada una madre y sus hijos. Cuando hablamos de destrozada, hablamos de despedazada. Imagínense lo terrible que es ver a una madre y sus hijos despedazados. Sería algo que causaría un trauma.
Sería algo que causaría una tristeza muy grande. Entonces aquí el Señor le está diciendo, si ustedes siguen ese camino, ese es su fin. Ese va a ser su fin para ustedes y sus familias. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Y le dice a la casa de Dios, esto va a pasar con ustedes. Si ustedes siguen el mal camino, esto va a pasar con ustedes, casa de Dios. A causa de vuestra gran maldad, a las mañanas será del todo cortado el rey Israel. Es decir, en el momento tan rápido, no se va a dar ni cuenta y va a venir la destrucción sobre aquellos que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Sobre aquellos que quieren permanecer en rebeldía delante de los ojos de Dios. En conclusión, los que confían en sus ídolos, por muy parecidos que sean al Dios de la Biblia, serán defraudados y destrozados por el juicio de Dios. Solo el arrepentimiento para vida traerá una cosecha de comunión con Dios, que por sola gracia haya en la salvación. Si no hay arrepentimiento, tristemente, el horrendo juicio de Dios destruirá a todos los que desechan la maravillosa y hermosa palabra del Señor. Este es el sermón de este día del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso. Por favor, hermano Ángel, diríjanos en una oración por la palabra y también para despedirnos de esta reunión. Amado Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, venir a enseñar, Padre Santo, para nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, Señor Padre bendito Dios, a sembrar justicia, Padre nuestro Dios, a sembrar, Señor, misericordia, Padre bendito Dios. Permítenos, Señor Padre Santo, entender y comprender la palabra, que pueda quedar guardada en cada corazón, Padre Santo, para un día ponerla por obra, para un día poder enseñarle, Señor, a lo que necesita, Padre Santo. Gracias te damos, Padre bendito Dios, por esta maravillosa oportunidad que nos hemos conseguido, Señor, de poder estar reunidos, Señor, aquí junto a nuestros hermanos, en comunión, unos con otros, aprendiendo y escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Padre. También, Padre Santo, aprovecho la oportunidad, Señor, por pedir por los enfermos, Padre bendito Dios, por aquellos que tienen necesidad, Padre bendito Dios, por aquellos que están en los hospitales, Señor, en las clínicas, por mi hermano, Señor, cuidar, Padre Santo, que está internado, Padre Santo, quizás, Señor, el accidente que tuvo, Padre bendito Dios, una mirada de fe por él, Padre Santo, por los caballeros, Señor, Padre Santo, que escuchó allí la prédica, Padre Santo, tiene necesidad por su enfermedad, Padre amado Dios, necesita, Señor, de ti, Señor amado Dios. Señor Francisco Venera, Padre, por él, Señor, por mi hermano Claudio, Señor, que no pudo venir hoy día, Señor, quizás, Señor, problemas, Señor, enfermedades, por ellos, Señor. Y por todos los enfermos, Padre Santo, por los niños, Padre bendito Dios, por los pequeños, Señor, te pido por ellos, Padre Santo, también, y por todos, Señor, por los ancianos, Señor. Gracias por todo, gracias por este momento, gracias, Padre, nuestro Rey soberano. Gracias por este momento, Señor. Te agradezco, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados.